Muy bien, queridos hermanos, en esta ocasión estamos con el estudio de la revista Atalaya de la semana del 10 al 16 de marzo del 2025. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener el artículo de estudio número 2 bajo el título Esposos, denles honra a sus esposas, basado en la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 7. Esposos, denles honra. El tema que vamos a estar analizando durante este artículo número 2 de estudio es el siguiente. ¿Cómo pueden los esposos darles honra a sus esposas con lo que dicen y con lo que hacen? Pues mire, va a estar muy interesante en esta ocasión este estudio. Vamos a comenzar ahora, hermanos, con lo que es la pregunta del párrafo 1. La pregunta menciona lo siguiente. ¿Cuál es una de las razones por las que Jehová creó el matrimonio? Bueno, la primera razón se encuentra en la carta a Timoteo capítulo 1 versículo 11 que usted lo tiene en pantalla y que menciona de la siguiente manera, que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias del Dios feliz que se me confiaron. Esto es interesante porque precisamente lo que Jehová quiere para nosotros es que seamos felices. Esa es una de las razones por las cuales Jehová ha dado el matrimonio. De hecho, nos ha dado muchos regalos para que disfrutemos de la vida. Ahora bien, de acuerdo a Santiago 1:17, dice que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Así es que en realidad es un regalo lo que Jehová ha dado. Uno de esos regalos es el matrimonio. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Cómo están muchos matrimonios hoy en día? Bueno, tristemente en este mundo, muchos matrimonios no cumplen con las promesas que hicieron el día de su boda y como resultado no son felices. Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud indica que muchos esposos maltratan física, verbal o emocionalmente a sus esposas. Así es que durante este estudio vamos a estar analizando precisamente cuál es el punto de vista de Jehová, debido a que el mundo tiene estas características que acabamos de ver en el párrafo número 2, pues efectivamente vamos a ver qué es lo que Jehová nos pide que hagamos. Pregunta número 3, mire. ¿Qué factores pueden contribuir a que un esposo trate mal a su esposa? Bueno, mire, aquí hay varios factores, algunos le sorprenderían. Bueno, claro, ya para el punto en que estamos quizás ya no tanto, pero mire, usted puede responder cualquiera de las 5, son respuestas correctas, o si usted lo desea puede contestar las 5. Una de las respuestas es la siguiente, uno de los factores. Tal vez su propio padre era violento, por lo que se criaron pensando que el maltrato es algo normal. Y eso es muy cierto, mire, a veces cuando esto ocurre, la persona no lo hace porque lo quiera hacer, sino porque es una normalidad durante muchos años en su vida. Claro que no es una excusa, por supuesto, pero hay que ser realistas que las personas a veces actúan conforme la educación que le dan en su familia. Entonces, esto pudiera ser así y es uno de los factores por los cuales el esposo trata mal a la esposa. Otro factor es que viven en una cultura en la que se enseña la idea equivocada que para ser un hombre de verdad hay que mostrarle a la esposa quién manda. Y efectivamente, sí hay lugares, hay países en donde esto es así. Así es que hay que tener mucho cuidado con ese asunto para que no suceda en el seno de su matrimonio, ya que efectivamente hay culturas en donde efectivamente el hombre es quien manda y es quien debe de llevar la voz. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otro factor que es el tercero es o quizás no les
o quizás no les enseñaron a controlar sus emociones o su genio. Eso también es muy cierto. A veces las personas hacen capricho o enojo y no les enseñaron a controlar esas emociones. Entonces la persona pues tiende a enojarse de tal forma que explota. Otro punto, otro factor es el número 4, es que y hay quienes tienen un punto de vista distorsionado de las mujeres y del sexo porque tienen las costumbres de ver pornografía. Y al ver eso, pues por supuesto se distorsiona todo lo que tiene que ver con los actos sexuales entre una pareja. Entonces, sí, efectivamente, la pornografía es un factor que es incorrecto y que, por supuesto, distorsiona la realidad de las cosas. Y algo como factor es lo que ocurrió en el COVID. Debido a la pandemia del COVID-19, esos problemas, los que acabamos de ver, pues empeoraron. Parecería que no, pero en realidad sí, porque efectivamente las personas estuvieron en casa. Y en una sociedad en donde realmente a veces ni siquiera las parejas están juntas en casa, pues aquí era sí o sí. Entonces sí, algunas cosas se acentuaron grandemente en aquella situación. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿Con qué deben tener cuidado los esposos cristianos y por qué? Mire, deben tener mucho cuidado de no adoptar el punto de vista que tiene el mundo sobre las mujeres. Algún tiempo después de que se formó la congregación, Pablo tuvo que escribirles lo siguiente, y mire, preste atención a lo que dice la carta a los Romanos capítulo 12, 1 y 2, pero que está aquí en parte, entre comillas. Dijo el apóstol Pablo esto: dejen de amoldarse a este sistema. ¿Qué es lo que daban a entender esas palabras? Bueno, daban a entender que algunos todavía se estaban dejando influir por las costumbres y la actitud del mundo. Lamentablemente, algunos cristianos se han dejado influir por la manera de pensar del mundo y han llegado a maltratar a sus esposas. Así es que efectivamente el mundo tiene una forma de pensar muy distinta a la que tiene Jehová, pero efectivamente incluso los cristianos de esa época les estaba diciendo Pablo que se dejaran de amoldar, dando a entender que efectivamente era algo que hacían, y en la actualidad también puede estar pasando exactamente lo mismo, en donde muchas personas por las costumbres y la actitud de este mundo, pues se dejan influir de tal manera que el mundo llega a influir en su pensamiento y puede maltratar a su esposa. Ahora bien, mire, en la nota hay un tema en la atalaya de enero del 2024 que el título es ¿Trata usted a las mujeres como lo hace Jehová? Y en este atalaya vienen tres preguntas y una afirmación muy interesante en cuanto al tema de esta revista. Mire, uno de ellos es cómo trata Jehová a las mujeres. Ese viene en la revista y es muy interesante cada uno de los subtemas que viene en la forma en cómo Jehová lo hace. También otro subtítulo es cómo pueden los hermanos aprender a tratar a las mujeres como lo hace Jehová. Otro más es cómo demuestran los ancianos que respetan a las hermanas. Y una afirmación es que las ventajas de tratarlas como si fueran parte de nuestras familias son puntos que vienen en la revista Atalaya de enero del 24 y que sin lugar a dudas leerlo ayudará mucho a ver el punto adecuado más ampliamente de lo que se va a ver hoy, o complementarlo, por supuesto. Ahora bien, también algo que le puede ayudar es en cuanto a la cuestión del maltrato, es decir, el trato puede ser tan grande, tan violento, que puede ser algo diferente. En este caso, se tiene en JWORG, en la plataforma de internet de JW Library,
se tiene en otros temas ayuda para las víctimas de violencia doméstica, la cual maneja temas como usted no tiene la culpa, busque ayuda, no está sola, la violencia doméstica se acabará y cómo ayudar a una víctima. Mire, estos temas son muy interesantes porque cuando habla de buscar ayuda o violencia doméstica se acabará algún día o cómo ayudar a una víctima, pues incluso se puede ir hasta las autoridades. Entonces, eh, no permita que alguien violente contra usted físicamente o de cualquier forma, pero hay incluso hasta llegar al punto de llegar a una autoridad, por supuesto. La integridad física es la parte más importante con relación a este tema. Entonces, hay otras ayudas, por supuesto, pero esta puede ser alguna de ellas y importante. Ahora bien, mire, de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, ¿cómo podemos los esposos tratar a sus esposas de acuerdo a este párrafo? Bueno, mire, vamos a leer Primera de Pedro 3:7. Lo tiene usted en pantalla y dice lo siguiente. Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Bueno, de acuerdo a este texto de 1 de Pedro 3:7, Jehová manda a los esposos a darles honra a sus esposas. La honra nace del respeto que sentimos por una persona y eso se refleja en nuestra manera de tratarla. Un esposo le da honra a su esposa tratándola con bondad y con cariño. Ahora bien, mire, vamos a el siguiente subtítulo que es rechacen los comportamientos que deshonren a sus esposas. Este subtítulo es interesante porque vamos a estar notando algunos puntos, algunos textos que hay que leer para ampliar, por supuesto, lo que la Biblia dice. La pregunta número 6 refiere lo siguiente. ¿Cómo ve Jehová a los hombres que maltratan físicamente a sus esposas? Mire, de acuerdo a Colosenses 3:19, que lo tiene usted en pantalla, menciona lo siguiente. Esposos, sigan amando a sus esposas y no se enojen amargamente con ellas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el maltrato físico, Jehová odia a las personas que son violentas. Mire, si quiere ver usted el principio bíblico que está ahí, lo tiene en pantalla en la parte inferior izquierda. El Salmo capítulo 11 versículo 5 refiere lo siguiente. Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Así es que efectivamente no hay cuestión de discusión en cuanto a este asunto. Tanto el maltrato físico como la violencia, Jehová la odia. Pero eso no es todo, mire. Según el texto temático de 1 de Pedro 3:7, si un esposo no trata bien a su esposa, su relación con Dios se verá perjudicada. Quizás Jehová ni siquiera escuche sus oraciones. Y efectivamente, mire, Malaquías 2:16 menciona lo siguiente. Ahí lo tiene usted en la parte inferior derecha. Dice lo siguiente. Porque yo odio el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel, y al que actúa con violencia, dice Jehová de los ejércitos. Estén atentos a su actitud y no sean traicioneros. Bueno, de acuerdo a estos dos textos está claro que Jehová odia a una persona violenta. No debería de ser de acuerdo a una persona que ama a Dios. Ahora bien, mire, vamos a lo que es la pregunta número 7.
Según Efesios 4:31 y 32, ¿de qué maneras no deben hablarles nunca los hombres a sus esposas? Y hay que ver también la idea importante. Bueno, la respuesta es con furia o con palabras que les hacen mucho daño. La carta a los Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32 refiere lo siguiente: líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Y esto es interesante, hermanos, porque efectivamente, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es importante quitar rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes. Mire, la idea importante es lo siguiente, y ahí lo tiene usted en la parte de abajo, el cuadro gris, dice esto: la expresión palabras hirientes incluye insultos y decir cosas crueles para criticar o hacer sentir mal a una persona. Abarca cualquier cosa que se dice o con mala intención para rebajar a la persona u ofenderla. Así es que efectivamente este término que se encuentra en Efesios de palabras hirientes, pues ya teniendo esa explicación es mucho más amplio. Así es que hay que tener cuidado con esta situación. Ahora bien, mire, vamos a lo que es el párrafo número 8. ¿Qué opina Jehová de la pornografía y por qué? Bueno, Jehová la odia, literalmente. Un esposo que ve imágenes sucias daña su relación con Jehová y no respeta a su esposa, sino que la degrada. Jehová espera que los esposos sean fieles, no solo con sus acciones, sino también con sus pensamientos. Y mire, hay unos artículos que refieren con relación a este problema. Mire, el que está del lado izquierdo dice: ve a JW.org y en JW Library el artículo "La pornografía puede destruir su matrimonio" tiene los siguientes temas, mire: lo que debe saber, lo que puede hacer si su esposo ve pornografía. Son ayudas en relación con el tema cuando está involucrado el esposo y la esposa lo sabe. También, mire, el del lado derecho, el artículo se llama ¿qué puede hacer si su esposo ve pornografía? Bueno, aquí la instrucción o la ayuda es de la Atalaya de agosto del 2023. Puede ayudar a las esposas que tiene un esposo que ve pornografía. Y entonces, pues esto las hace sentir mal y la revista da buenos consejos de cómo salir adelante. Esta revista tiene 3 subtítulos en cuanto a este tema. Uno de ellos es ¿qué puede hacer en esta situación? Después, ¿podrá ayudar a su esposo? Y por último, ¿y si el problema continúa? Bueno, pues es interesante, son ayudas que complementan precisamente a este aspecto en relación con la pornografía. Ahora bien, mire, vamos a la pregunta del párrafo 9. ¿Por qué odia Jehová que un cristiano trate que su esposa realice actos sexuales que la hagan sentir degradada? Porque él espera que los esposos traten con amor y bondad a sus esposas y que respeten sus sentimientos y su conciencia. Y esto es muy interesante, hermanos, en cuanto a sentimientos y conciencia. Así es que no es lo que usted quiere, es lo que los dos desean. Y si uno no, entonces el otro tampoco. A la vista de Jehová, por supuesto. Ahora bien, mire, ¿qué es lo que hemos aprendido de este subtítulo? ¿Qué aprendimos del subtítulo? Rechacen los comportamientos que deshonren a sus esposas. Bueno, que Jehová odia, uno, el maltrato físico;
2, el maltrato verbal. 3, la pornografía. Y tratar que las esposas realicen actos sexuales que le harían sentir degradada. Ahora bien, mire, vamos a pasar a otro subtítulo. ¿Cómo pueden los esposos dejar el comportamiento que deshonra a sus esposas? Bueno, la pregunta 10 es, ¿qué pueden aprender de Jesús los esposos? Bueno, la manera tan buena en la que trató a sus discípulos es un ejemplo perfecto para los esposos. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 25, menciona lo siguiente: esposos, sigan amando a sus esposas tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. Ahora bien, la pregunta del párrafo se refiere a lo siguiente: ¿cómo trató Jesús a sus apóstoles? Bueno, Jesús trató con cariño a sus apóstoles y respetó su dignidad. Jamás fue duro ni dominante con ellos. Es cierto que era su amo y su señor, pero nunca sintió que tuviera que demostrar su autoridad recurriendo a muestras de poder. Al contrario, les servía con humildad. Les dijo a sus discípulos: aprendan de mí porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. Y eso es lo que muestra precisamente estos dos evangelios, el de Juan y el de Mateo. Mire, del lado derecho tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Y quizás no lo alcance a leer, pero si no, no se preocupe, lo voy a leer. Dice lo siguiente: entonces, después de lavarse los pies, ponerse su manto y sentarse de nuevo a la mesa, les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Por eso, si yo, el señor y maestro, les ha lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo. Yo les hice. De verdad, les aseguro que el esclavo no es más que su amo, ni es el enviado más que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Ahora bien, mire, de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, menciona lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Así es que de acuerdo a estos textos, efectivamente, Jesús era humilde con sus discípulos y era apacible y humilde de corazón. Ahora bien, mire la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo les hablaba Jesús a los demás? Bueno, ahí tenemos incluso hasta los principios bíblicos. Jesús usó las palabras para consolar a los demás y hacerlos sentir bien. Nunca les habló con dureza a sus discípulos. Incluso cuando sus enemigos lo insultaron y lo trataron de provocar, él no les devolvió sus insultos. Es más, a veces prefirió quedarse callado. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 47 y 48 refieren esto. Al ver que no había pasado desapercibida, la mujer se acercó temblando, cayó a sus pies y contó delante de todo el mundo por qué lo había tocado y cómo había sido curada al instante. Fuera de que Jesús se enojara, dice el 48 lo siguiente: pero él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz. De tal forma que aquí vemos que aunque probablemente pudo haber dicho algo que pudiera hacerla sentir mal, efectivamente Jesús no lo hizo. Ahora, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, refieren esto. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así
les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien se puso en manos del que juzga con justicia. Así es que incluso para no tener problemas, incluso hasta se quedó callado y dejó que le hicieran la injusticia. Mateo capítulo 27, versículos 12 a 14 refiere esto. Pero no contestó nada mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó, ¿es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le contestó nada, ni una palabra. Y esto sorprendió mucho al gobernador. Así es que efectivamente en ocasiones incluso Jesús tuvo estas actitudes para no hacer mal ni hacer sentir mal a nadie. Ahora la pregunta del párrafo 3 se refiere a lo siguiente. ¿Cómo puede un esposo demostrar que está unido a su esposa de acuerdo a la lectura del Evangelio de Mateo 19, 4 al 6, también a la imagen y a lo que hace referencia esta? Mire, hay una nota, de hecho, en este asunto. Esto quiere decir que el lazo que hay entre un esposo y una esposa deberían ser tan fuertes como si estuvieran unidos por un pegamento. Esta unión no puede romperse sin que los dos sufran. Un esposo que tiene una relación tan estrecha con su esposa rechazará cualquier tipo de pornografía. De inmediato apartará la mirada de lo que no sirve para nada. Ahora, el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 4 a 6, refiere lo siguiente. Él les respondió, ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Y aquí en la imagen se puede ver precisamente eso, como es que un grupo de personas están viendo pornografía en las revistas y están incitando a el hermano a que también lo vea. Dice el epígrafe de la imagen, el esposo que es fiel se niega a ver pornografía. Y la descripción de la imagen menciona lo siguiente. Un testigo está en su lugar de trabajo y sus compañeros intentan que mire una revista pornográfica. Así es que si estos principios que acabamos de analizar los tiene bien cimentados, seguramente va a poder lograr hacer lo que se ve en la imagen, en donde efectivamente con la mano está rechazando ver ese tipo de situación. Muy bien, ahora, ¿qué pasos debe dar un esposo para reparar su relación con Jehová y con su esposa? Bueno, ahí vienen 6 pasos, puede contestar uno y dejar que otros lo contesten otros hermanos, o como usted quiera, puede contestar los 6. El primero de ellos es admitir que tiene un serio problema. Jehová lo ve todo, nada está escondido a la vista de él. Segundo, dejar de tratar mal a su esposa y cambiar su comportamiento. Tercero, reconocer ante ella y ante Jehová el daño que les ha hecho y pedirles perdón sinceramente. Cuarto, actuar de acuerdo con sus oraciones y aprender a odiar las palabras hirientes y cualquier tipo de violencia. Quinto, buscar de inmediato la ayuda de los ancianos de la congregación, que lo tratarán con amor. Y sexto, elaborar un plan de acción para no volver a caer en ninguna de estas cosas. Ahora bien, ¿qué aprendimos del subtítulo? ¿Cómo pueden los esposos dejar el comportamiento que deshonra a su esposa? Bueno, aquí hay 4 puntos que se estuvieron analizando. El número 1 es que hay que esforzarse por imitar a Jesús. También ser apacible como Jesús. 3, Jesús nunca habló con dureza y no les devolvió los insultos.
Y número 4, a veces prefirió quedarse callado. Ahora bien, vamos al subtítulo, ¿cómo pueden darle honra a sus esposas? De acuerdo al párrafo 15, la pregunta es, ¿cómo puede un esposo mostrarle cariño a su esposa? Bueno, es interesante lo siguiente, hay 4 posibles respuestas, usted puede dar una de ellas. Algunos esposos que tienen matrimonios muy felices tienen la costumbre de mostrarles todos los días a sus esposas cuánto las quieren. También un cristiano casado puede hacer eso con cosas pequeñas, como por ejemplo tomarla de la mano o darle un tierno abrazo. También pueden enviarle mensajes diciéndole, te extraño o qué tal va el día. Tal vez en cuanto pueda escribirle una carta o una tarjeta bonita con palabras bien pensadas. Por supuesto, todo esto tiene que ver con la característica del hermano, que se tenga que esforzar, porque como vimos en los párrafos anteriores, a veces las personas son de una característica porque en su seno familiar pues lo trataban de una forma diferente, pero con esfuerzo se pueden lograr estos 4 puntos. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta 16. ¿Por qué debe un esposo alabar a su esposa? Bueno, el alabar a la esposa es expresándole su aprecio y gratitud. Un esposo le da honra a su esposa diciéndole por qué la valora y haciéndola sentir bien. Por ejemplo, no olvida darle las gracias por todo el apoyo que ella le brinda. Cuando un esposo alaba sinceramente a su esposa, ella se siente segura, querida y honrada. Pregunta del párrafo 17. ¿Cómo puede un esposo mostrarle respeto a su esposa? Bueno, hay 4 formas y usted puede contestar cualquiera de ellas, tratándolas con bondad y respeto. 1. Un esposo que ama a su esposa la ve como un hermoso tesoro que le ha dado Jehová y que no tiene precio. 2. Por eso la valora y la cuida y la trata con bondad y respeto, incluso en los momentos más íntimos y privados. 3. No la presiona para que participe en actos sexuales que la hagan sentir incómoda, que sean degradantes o que molesten su conciencia. 4. Y él también se esfuerza por mantener limpia su propia conciencia ante Jehová. Si hacemos esto, entonces podremos mostrarle respeto a nuestras esposas. Ahí tenemos la pregunta del párrafo 18. ¿Qué determinación debe tomar los esposos? Vea el recuadro, 4 maneras de mostrar que respeta a su esposa. Tome la determinación de evitar los comportamientos que las deshonren y de tratarlas con bondad, respeto y cariño. El recuadro, 4 maneras de demostrar que respeta a su esposa, menciona lo siguiente. La Biblia dice que todos los cristianos, que sus palabras sean siempre agradables. Si usted está casado, si usted está casado, ¿cómo puede aplicar este consejo cuando conversa con su esposa o cuando habla de ella con otros? 1. Imite a Jehová y utilice expresiones que demuestran buenos modales, como por favor y gracias. Así, no solo mostrará buena educación, sino también respeto por su esposa. 2. Alabe a su esposa por todas las cosas buenas que hace. No les cuente a los demás los defectos ni los errores de ella. 3. Sea rápido para escuchar, pero lento para hablar. 4. Hable con calma, incluso cuando traten temas delicados que podrían causar tensiones. Pues qué interesante cuadro y importante los consejos con los principios bíblicos y los textos que ahí aparecen en cada uno de estos puntos. Ahora, vamos a ver por último cómo pueden los esposos aplicar los siguientes consejos bíblicos. Es el recuadro final, ya son los 18 párrafos que pasamos del estudio de la revista Atalaya y como resumen, el cuadro resumen es el siguiente. De acuerdo a Colosenses 3:19, ¿cómo pueden los esposos aplicar los siguientes consejos?
Bueno, de acuerdo a Colosenses 3:19, a no maltratar físicamente a las esposas, ya que Jehová odia a las personas violentas. Ahora bien, el consejo de Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32 menciona lo siguiente: a no maltratar verbalmente a las esposas, ya que Jehová odia la furia, la ira, la gritería y las palabras hirientes. Y ahora, de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 4 a 6, menciona lo siguiente: aquel lazo que hay entre un esposo y una esposa deberían ser tan fuerte como si estuvieran unidos por un pegamento. Esta unión no puede romperse sin que los dos sufran. Un esposo que tiene una relación tan estrecha con su esposa rechazará cualquier tipo de pornografía. De inmediato, apartará la mirada de lo que no sirve para nada. Pues ahí tenemos entonces este estudio, fue muy interesante y esperemos que le sirva para que usted pueda comentar en la reunión de fin de semana. Le deseamos buena tarde.